¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a través de su Gerencia de Estudios Económicos en manos de Ramiro Costa, lanzó la semana pasada un documento en el que analiza el impacto de las retenciones y de los diferenciales cambiarios en la producción agrícola. Vamos a conversar con Ramiro Costa sobre este punto. Vamos a estar también con Estefanía Sívori, celebrando con ella el Día Mundial de la Leche, que también fue la semana pasada. Ella es nutricionista de la empresa Mastellone, una de las grandes líderes de la industria láctea en Argentina, para ver qué está pasando con el consumo de lácteos, si estamos en un nivel adecuado, si la copa de leche está medio llena o medio vacía, y todo lo que tiene que ver con este alimento básico y con una actividad agroindustrial fundamental para la Argentina. También conversaremos con Varina Baldi. Ella es la fundadora y CEO de Magoya Software SAS. Magoya es una compañía que viene desarrollando una trayectoria formidable en lo que tiene que ver con el software vinculado al comercio, a los insumos, a las empresas de tecnología agrícola, operando desde la Argentina, pero también con operaciones en Brasil, en Estados Unidos. Muy interesante el desarrollo que está teniendo y que nos va a contar hoy Varina Baldi. Y como siempre estará Jorge Castro con su visión sobre lo que está pasando en el mundo de la agricultura, de los alimentos y sobre todo en la relación comercial y la influencia, que esta semana es un tema clave por ser el Día del Medio Ambiente, de las cuestiones ambientales en el comercio agrícola. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes aquí en El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Ramiro Costa, que es el director gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ramiro acaba de lanzar un estudio en el que remarca lo que son los recortes de los precios agrícolas vía retenciones y diferencial cambiario, ponderando lo que significa cada uno de ellos. Así que, Ramiro, queremos primero que nos presentes un poco el panorama de cuáles son las conclusiones de este estudio para los cereales y la soja concretamente. Bueno, cómo no. ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar en el programa tuyo hoy. Lo que analizamos son el impacto de estas dos políticas. Las dos son frecuentemente mencionadas como muy distorsivas, de hecho lo son. Afectan la producción, afectan la inversión que se puede aplicar al sector agropecuario y afectan en definitiva los volúmenes de producción, la tecnología que se utiliza y las exportaciones que año a año Argentina puede estar logrando en sus campañas.
Entonces la pregunta fue, ¿qué resulta más distorsivo? Siendo que los dos son instrumentos muy malos, simplemente es una medición económica de cuál hoy en día es más o penaliza más a la producción agrícola. Entonces analizamos estos dos factores, estas dos políticas o instrumentos. Por un lado, la eliminación o reducción paulatina de la brecha cambiaria, y por el otro, la reducción en el mismo sentido de los derechos de exportación. Y lo que nos encontramos es que ante los distintos escenarios que corrimos, hicimos un análisis de muchísimos distintos escenarios, el resultado normalmente es el mismo. Es que la brecha cambiaria hoy penaliza más a los productores que lo hacen los derechos de exportación. Es decir, hoy es más gravoso lo que se genera al campo en términos del aporte negativo o reducción de precio, vía tener un dólar oficial tal diferenciado de lo que es el dólar financiero o los otros tipos de dólares, que lo que están aplicándose en derecho de exportación. Esto se da en el caso del trigo, en el caso del maíz, en el caso del girasol. No es exactamente lo mismo en el caso de la soja, donde el resultado es casi el mismo para las dos políticas. Es como que tiene un componente 50 y 50, digamos. En el caso de la soja en particular, los derechos de exportación, por la magnitud que tienen, son un poquitito peor que la brecha cambiaria, pero es una diferencia muy chica, así que es mitad y mitad. Esos son los resultados principales que encontramos en este estudio. Ahora, es muy interesante esto, pero digamos, se corre el riesgo de que alguien de lo que viene, digamos, porque estamos frente a un cambio político que va a implicar una modificación de estos términos, diga, bueno, vamos por the second best, que es en todo caso la unificación cambiaria, y dejemos las retenciones porque, dice la bolsa, no son tan gravosas para los cereales como maíz y trigo como las retenciones. Claro. Esa sería una lectura equivocada del documento. El documento claramente no dice eso. Los derechos de exportación es por lejos probablemente el peor impuesto que tenemos hoy en Argentina. Lo tenemos desde el 2002 y cada año la Bolsa de Cereales estuvo haciendo el análisis de impacto y anunciando lo negativo que son para la producción en términos de todo lo que generan, ¿no? De hecho, la propuesta de política agroindustrial que sugiere la Bolsa, que acompaña y que ha hecho las mediciones de impacto, siempre lo tiene como indicador principal de lo que hay que mejorar. Pero también siempre tenemos un apartado que dice las condiciones macroeconómicas debieran ajustarse para que toda la economía funcione de manera más fluida. Parte de eso es no tener una brecha cambiaria, ir hacia una unificación cambiaria. Y esto simplemente era ver cuál era el impacto de cada una de las medidas, pero entendiendo que las dos son malas, las dos son muy distorsivas y las dos no debieran estar en un esquema de un sector agropecuario trabajando de manera tan competitiva como pudiera hacerlo desde Argentina. De hecho, cuando hacemos las mediciones de crecimiento potencial que tiene el agro, si tuviéramos estas mismas políticas que tenemos hoy, sería realmente muy poco lo que podríamos crecer en los próximos 5 a 10 años. Pero de eliminarse este tipo de restricciones, el potencial de crecimiento que tiene el agro es mucho más grande, duplica o triplica la tasa de crecimiento que tendría con estas políticas o incluso algunas peores que hemos tenido en el pasado reciente. Así que sería una lectura, Héctor, que no es adecuada, porque es claro que las dos políticas son muy distorsivas y esto simplemente lo que busca analizar es qué tan distorsivas cada una en el marco de los precios actuales y en el marco de las brechas actuales. Muy interesante este comentario y la doy vuelta, lo ponemos al revés. En el caso de retenciones o derechos de exportación, aparece muy claramente en los números concretos de recaudación que por año el Estado, a través de la aduana, la FIP aduana, se lleva 8, 10 mil, 11 mil millones de dólares. Y eso es lo que ha llevado a una exacción de 150.000 o 160.000 millones de dólares desde que se reimplantaron las retenciones en el 2002. Ahora, ¿cuánto implica para el Estado terminar con el desdoblamiento cambiario? Digamos, ¿con cuántos dólares captura a través de este mecanismo? ¿Eso está medido? Y, claro, la brecha cambiaria no le permite capturar en realidad. Lo que permite capturar es el impuesto sobre las exportaciones. Sí. Entonces, lo que está aquí, lo que podemos ver, hablábamos recién de esos 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares anuales que el sector paga en el concepto de derecho de exportación. Llevarlo al análisis de la campaña que acaba de terminar, lo que está terminando la 22-23 con la sequía. Esta sequía tuvo un impacto de 9.000 millones de dólares solo en lo que es recaudación fiscal. Esa es la caída, con una soja produciéndose cerca de 21 millones de toneladas, cayendo de 48, que eran las estimaciones iniciales, recordemos esos. La caída de maíz, de trigo, de girasol. Girasol fue el cultivo que finalmente terminó salvando, o sea, tener el mejor resultado dentro de todos en esta sequía. Pero un año muy malo que demuestra la importancia de que el agro
en años buenos, son los años donde tendría que fortalecerse para poder enfrentar años como estos que son tan negativos. Quizás no tanto, porque este fue un año excepcional en términos de sequía, pero para tener ese colchón, digamos, de respaldo financiero y económico y poder enfrentar un año de las características que hemos tenido. Si la brecha cambiaria de no existir mejoraría la situación del sector, lo cual, por el contrario, lo que permitiría es incrementar el área sembrada, incrementar la tecnología que se aplica y con ello mejorar la producción. Que si viniera además asociado a baja de derecho de exportación, que perfectamente se podría hacer en los esquemas que se han ido planteando de la bolsa de cereales, estaríamos apuntando ya a crecer a términos de lo que podríamos hacerlo en términos potenciales y no estar haciéndolo por debajo del mismo con todos los costos que eso implica. Ramiro, pero si cuando vos vas al Banco Central siendo exportador y entregás los dólares, porque tenés que pasar por el Banco Central, digamos, para liquidar las divisas, ¿no es cierto? Y por cada dólar que entregás te dan medio dólar, eso también es captura por parte del Estado. Ah, te entiendo, está bien. Sí, bueno, claramente, son las distorsiones que generan este tipo de mecanismos y por eso lo llamamos, no es una buena política y no hacemos una recomendación de una sobre otra. Son dos mecanismos malos y que solamente ponemos los números de cuán malos son. Lo ideal es salirse de esto porque lo que te demuestra en realidad un trabajo de estas características es todo lo que el sector no está pudiendo crecer por la cantidad de impuestos que tiene sobre el mismo, que son directos, como el caso del derecho de exportación, o llamémoslo entre comillas indirectos, como es el caso de tener esta brecha cambiaria que terminás accediendo a ese tipo de cambio del medio dólar que decías recién. Sí. Analizándolo de ese modo, uno lo que no deja de percibir es, ¿cuánto que tenemos para hacer por adelante sin tanto costo en realidad? O sea, que relativamente sencillo podría llegar a ser pegar un salto cualitativo fuerte del sector, que además permitiría acompañar ese esfuerzo fiscal. Porque al lograr producir más, todo el sector pagando los impuestos que tradicionalmente paga, como todas las otras actividades en nuestro país, estaría generando un incremental de pago de impuestos sin necesidad de tener esa consideración adicional que implica la distorsión que genera un derecho de exportación, una brecha cambiaria. Está clarísimo lo que vos planteás. Ahora, a mí me preocupa que en algunos referentes económicos de los partidos más competitivos, digamos, los que seguramente van a tener que asumir en la próxima etapa, esta cuestión no está tan clara. Yo he escuchado a muchos, en vivo y en directo, y frente a frente, que dicen, olvídense por ahora de la eliminación de las retenciones, estas van a quedar durante tanto tiempo. No tanto con la cuestión de la brecha cambiaria, donde pareciera haber consenso de que hay que limpiar eso rápidamente, pero me preocupa esa visión bastante generalizada, incluso uno le escucha a Horacio Rodríguez Larreta diciendo, bueno, en la medida de lo posible las vamos a ir reduciendo, y yo creo que no está muy claro el mensaje. Sí, ahí creo que está bueno recordar, primero siempre partiendo de un escenario en el cual instituciones como la Bolsa de Cereales, el Consejo Agroindustrial han hecho propuestas en el marco de la sustentabilidad de los procesos, ¿verdad? Probablemente el peso que hoy tienen los derechos de exportación sobre el total de la recaudación y de la economía argentina es lo suficientemente importante como para pensar que una eliminación a cero de un año al otro sea muy difícil o en realidad genere más problemas que soluciones. Pero también desde estas instituciones se trabajó en procesos en el cual se puede llegar a cero en pocos años, porque eso genera todo un círculo virtuoso en el cual empiezan a activarse esos mecanismos de mayor inversión, mayor tecnología aplicada, mayor logro de rendimientos, y genera que compense esa caída fiscal vía el derecho de exportación y además se cambia un impuesto distorsivo por uno que no lo es. Entonces gana el Estado en que no pierde recursos y gana el sector privado que tiene una menor carga fiscal. Y de ese modo gana toda la economía argentina porque al incrementarse la actividad, se incrementa una actividad que casualmente es generadora de mano de obra, generadora de divisas, de desarrollo territorial, de toda una serie de factores positivos que hoy está trabajando a media máquina, podríamos decir, podría hacerlo mucho más intensamente. Entonces, me parece que no es ni blanco ni negro la situación, sino que debiera analizarse como en perspectiva de algunos años, pero con un marco claro de reducción, porque si no, nunca se van a ver este aporte virtuoso que te estaba remarcando, y no hacerlo nunca es como un sinsentido. Por el contrario, hacerlo de golpe quizás no sea el momento por el peso que tiene, pero sí hay caminos intermedios, ¿no? Reducir los derechos de exportación en 2 o 3 puntos por año depende de los cultivos pampeanos. En cero instantáneamente para economías regionales generaría escaso, nulo o incluso hasta un impacto fiscal positivo por crecimiento de la actividad y sería una muy buena noticia para el sector agroindustrial en su conjunto.
¿Y vos crees que los partidos políticos, insisto, los competitivos, no los que seguramente se van, están para sentarse a debatir y analizar esta cuestión o se quedan en la comodidad de te espero en el puerto y después hablamos? Bueno, yo creo que hay interés en escuchar este tipo de propuestas. La propuesta que te comentaba recién ha sido escuchado por la mayoría de los líderes que hoy están siendo como los candidatos presidenciables, incluso por los think tanks económicos que ellos tienen. Tienen la propuesta en concreta, la han analizado, se ha estudiado, se ha intercambiado mucha información para ver qué tal son los modelos que se han empleado y validarlos, discutirlos, analizarlos en conjunto, y me parece que hay un entendimiento de que esto es posible, un camino posible. También es cierto que en el marco de una campaña política en curso, los discursos no necesariamente reflejan ese tipo de conversaciones y bueno, son caminos distintos probablemente. Uno siempre tiene la expectativa de que hace este tipo de trabajos técnicos a los solos efectos de ofrecer información que se puede replicar, que se puede analizar, que se puede chequear, digamos, si lo que uno está diciendo tiene sentido económico y eventualmente después tendrá sentido político en cómo poder aplicarlo y llevarlo adelante. Muchísimas gracias, Ramiro Costa, gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sobre este diagnóstico respecto al impacto del diferencial cambiario y los derechos de exportación en la producción agrícola y en la macroeconomía. Será hasta muy prontito, el mayor de los éxitos, y estaremos acompañando la presión para terminar con este modelo tan detractivo para el sector. Muchísimas gracias, Héctor, por la entrevista. Saludos. Hasta prontito. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde. La semana pasada se celebró el Día Mundial de la Leche. Hoy vamos a conversar con Estefanía Sivori, que es nutricionista de la empresa Mastellone, líder en el mercado lácteo de la Argentina. Y es interesante, un buen momento para analizar y refrescar un poco los beneficios de la leche, porque ha estado un poquito en escrutinio o está a nivel global, aparecieron tendencias que empiezan no solo a proponer otras alternativas, sino también a castigar a la leche en sus valores nutricionales y ambientales. ¿Cuál es tu visión al respecto, Estefanía? Hola, Héctor, buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme primero. Y bueno, contarles un poquito sobre este alimento. La verdad es que la leche es un alimento muy completo, tiene muchísimos nutrientes de muy buena calidad, como proteínas, vitamina D, calcio, vitamina A, vitamina del complejo B. Está dentro de los grupos, de los lácteos, y lo importante de esto es que está dentro de las recomendaciones que tenemos en nuestras guías alimentarias para la población argentina, así que es un alimento que deberíamos consumir todos los días. Lo importante de esto es, decime. ¿Y cómo estamos en ese nivel? ¿Cuál sería el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones? Exacto, eso también es un dato re importante. Mira, nosotros hicimos una encuesta con la gente de Kantar donde vimos que se sabe de la recomendación, ¿sí? Se sabe que el 25% de la gente que nosotros encuestamos, que son todos argentinos, saben la recomendación, saben que hay que cumplir con esto de 3 lácteos al día. Pero ¿qué sucede? Solamente el 15% los consume, ¿sí? Consume sus tres porciones o alguna más durante el día. Y esto la verdad es que es un dato alarmante porque, no sabemos si es por falta de educación o por esto que vos mencionabas, que están reemplazando la leche o otro de los productos lácteos, como puede ser el queso o el yogur, por otro alimento que no es un lácteo, ¿sí? Entonces, esto es importante porque,
dentro de lo que es la recomendación, yo necesito consumir lácteos y no es un reemplazo una bebida vegetal, por ejemplo, ¿sí? Puedo utilizarlo para cortar el café, pero no me está brindando la misma calidad nutricional que me da, por ejemplo, un vaso de leche. ¿Cómo es en el consumo, digamos, de lácteos? ¿Cuánto representa la leche fluida y cuánto el resto de los lácteos? Quesos, yogur, queso crema. Bien, en el caso del consumo, mira, les voy a contar un dato, la verdad que nos llamó mucho la atención cuando estábamos viendo, ver cómo, bueno, contar un poco del consumo per cápita anual. Tenemos un dato del 2022 que nos dio, que sacamos de OCLA, que es el Observatorio de la Cadena Láctea, que habla de, en 2022, 188 litros por habitante por año, mientras que hace 10 años atrás, o sea, en el 2012, se consumían 214 litros. Es un dato, ¿no?, para llamar la atención de que de estos últimos 10 años hubo una caída de consumo de leche, ¿sí? A ver, y en cuanto a lo que es yogur y quesos, si hablamos digamos, del equivalente a lo que es leche, porque las son 3 lácteos y yo puedo reemplazarlo como quiero, ¿no? Entonces puedo ir consumiendo un leche, yogur o queso de acuerdo a lo que me gusta y a lo que también me hace bien. Quizás yo no puedo consumir un producto y lo tengo que reemplazar por otro, ¿sí? Eso también es muy importante. Sí. Esta caída tiene que ver con una cuestión de poder adquisitivo, una cuestión de ataque, digamos, comercial de otros bebibles, otros productos. Claro. ¿Cuánto es la competencia que está recibiendo un poco la canasta láctea en la Argentina? Puede ser todos los factores que mencionaste, cierto, sí, que quizás el precio también puede ser una de las variantes que limita el consumo, pero es importante saber que más allá de eso, o sea, la calidad que se brinda con estos productos es una calidad, digamos, muy buena del lado nutricional y que realmente que se cubre con los requerimientos que uno necesita. Entendemos también que hay mucha corriente de modas, tendencias y cosas que llevan a ese consumo, pero también se ve que es más que nada por ahí en todo lo que es Buenos Aires y no tanto en lo que es interior, ¿sí? Eso también es un dato que nosotros estuvimos viendo en otros estudios que se realizaron. Así que nada, importante saber que, el consumo de leche, más allá de que uno lo desestime, puede ser que quizás también esté atado, por ejemplo, a un desconocimiento de otro de los datos que sacamos de la encuesta que hicimos con Kantar, que es que la gente cree que si, por ejemplo, tiene una intolerancia a la lactosa o le hace mal la leche, no puede consumir lácteos. Y eso también es un mito porque está mal, digamos. O sea, sí se puede consumir lácteos. Hay lácteos que vienen sin lactosa, tanto leche como quesos, que los pueden encontrar en el mercado y mantienen las mismas características que el producto tradicional. Eso es importante porque mucha gente desestima el consumo porque dice, uy, me cae mal, me cae pesado, y no sabe que existen esas alternativas en el mercado. ¿Qué pensás que es más útil para promocionar y para estimular el consumo de lácteos? Lo que hacen las empresas a través de publicidad específica, sin hablar de los beneficios, sino motivando emocionalmente a los consumidores, o las campañas institucionales. Es decir, yo vi hace 15 días se corrieron las 500 millas de Indianápolis y ahí, que es la carrera más importante del mundo, el rito es que el ganador toma agarra una botella de leche, le pega unos cuantos tragos y después se la vuelca encima. Ese tipo de cosas. Sí, es una tradición. Es una tradición. Sí, vi la carrera, la vi, es una tradición y además lo llamativo de eso es que los corredores también tienen como sus distintas leches, pueden elegir qué tipo de leche de acuerdo al consumo habitual de ellos que pueden tomar, sí, es cierto. Mira, la verdad es que yo creo que tiene mucho que ver, digamos, más allá de la publicidad en sí, toda la parte educación, en este caso, por ejemplo, nosotros, si ven los últimos comerciales, al final van a ver la recomendación que dice 3 lácteos al día y tiene un potecito de yogur, un vaso de leche y un pedacito de queso, como para ir concientizando y ir, digamos, explicándole al consumidor la importancia que tiene el consumo de estos 3 lácteos al día. Nosotros ahí es como que hicimos una mezcla de las dos cosas, ¿no? Quizás es una publicidad mezclado con educación alimentaria al final para que quede el mensaje y que la gente lo empiece a incorporar.
Nosotros los que nos criamos dentro de la historia y de la tradición lechera, digamos, ya estamos un poco, bueno, como de vuelta, vamos terminando nuestro ciclo vital. Pero ¿qué está pasando con los chicos que son los consumidores actuales y futuros? ¿Están tomando menos leche que la que tomábamos nosotros a los 5, 6, 8 años? Mira, en la encuesta nacional de nutrición y salud que se hizo, que los resultados los presentaron en 2019, vimos que sí, alimentos digamos, de buena calidad como lácteos, frutas y verduras, había una baja en el consumo de los chicos. A ver, hoy en día digamos, siguen consumiendo como era la tradición, digamos, de todos nosotros, esto de la leche en el desayuno y la leche post colegio, pero ¿qué sucede? La rutina también hace de que estar corriendo, llevándolos desde el colegio hasta una actividad después extraescolar y todo eso, lleva a que la merienda, por ejemplo, se pierda y se haga, por ejemplo, en el auto. Entonces ahí es como que sí, hay otros reemplazos de alimentos que por ahí no es sentarse a tomar la leche como era antes y tradicional. Y lo importante es, digamos, reforzar que sí es importante en la edad infantil consumir productos lácteos, porque ¿qué sucede? Uno cuando es chico genera su depósito de calcio y después de los 25 años uno lo que hace es, al incorporar los lácteos, seguir manteniéndolo, pero hasta los 25 yo lo tengo que tener fuerte para que después no tener ningún inconveniente cuando soy más grande. Entonces lo importante de esto es que si al que realmente esté preocupado y digamos, entienda, tengan que entender que es importantísimo el consumo de lácteos en la edad infantil. Los requerimientos son realmente, con esos 3 lácteos se cubren tranquilamente. O sea, lo que sí podemos saber, por ejemplo, si están en periodo de embarazo, lactancia, por ejemplo, se suma una porción más porque tengo un requerimiento un poquito más alto, pero después con esto, digamos, a partir de los 2 años, esta recomendación de las guías alimentarias es válida y pueden elegir cualquier lácteo que quieran. Me viene a la memoria cuando era chico, por televisión, que la televisión era blanco y negro todavía, nadie se perdía los programas de la tarde y aparecía la mamá que decía, Piluso, la leche, y todos en ese momento íbamos a tomar nuestro vaso de leche chocolatado. Vaso de leche, es verdad. Ahora hay tantas alternativas para combinarlo, porque también pasa que por ahí no la toman porque no les gusta sola. Entonces decís, bueno, ¿cómo la puedo? Bueno, hay cacao amargo, tenemos infusiones también que se le pueden agregar, lo pueden hacer con licuados, con frutas. Mismo, a ver, se puede hasta utilizar la leche para hacer preparaciones dulces, saladas, o sea, durante todo el día. Lo puedo consumir desde el desayuno, el almuerzo, en la merienda y en la cena. Hasta me puedo llevar, si quiero, en la mochila una porción, digamos, de leche para tomar en el colegio, por ejemplo. Me tentaste. Ana, prepara un Rogel. Tiene mucha leche. Mucha leche. Muchas gracias, Estefanía. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes y simplemente dejarles, si quieren saber más información sobre la campaña que estamos haciendo del Día Mundial de la Leche, pueden entrar a lecheynutrición.com.ar y ahí los invito a que tenemos una campaña junto al Banco de Alimentos de donación. Vamos a donar 60.000 litros de leche este año. Y pueden votar por el banco de alimentos que tengan preferencia, o si no conocen ninguno, pueden ingresar y ver cuál quieren votar. Y es el ganador, digamos, todos van a recibir leche, el 20% lo va a recibir el ganador del banco que tenga más votos. Y bueno, la verdad es que es una campaña que este año cambió un poquito porque antes había otro tipo de donaciones, en este caso va a ser una campaña más integral y tenemos muchos bancos de alimentos, así que bueno, los invito a que se sumen y todo lo que quieran saber sobre los beneficios de la leche, ahí también tienen mucho material para aprender y educar. Tomamos tu invitación y obligamos a todos los que nos están viendo a que colaboren con esta campaña. Muchas gracias, Estefanía, y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Metalúrgica Repiso,
Empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Dusen. Una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Marina Baldi, que es la CEO y creadora de una empresa que viene a brindar un servicio muy importante frente al avance de las nuevas tecnologías, de los insumos y sobre todo en lo que tiene que ver con la comercialización. Ella ha creado la empresa Magoya Software y queremos que nos explique de qué se trata el servicio y cómo calza dentro de las propuestas comerciales que hoy se manejan en nuestro mercado. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Un placer, Héctor. ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poco de qué se trata, qué es lo que está ofreciendo Magoya Software. Bueno, te cuento. Magoya es una empresa de software 100% dedicada al agro. Nuestra expertise es en software y en agro conjuntamente. Nuestro equipo está formado es un equipo multidisciplinario formado por ingenieros de software, ingenieros de producto, gente de producto, ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas también. Y lo que hacemos es desarrollar o crear productos tecnológicos para el agro. Ya sea para grandes empresas, para distribuidores, para Agtex o para productores. Para toda la cadena del agro, desde Argentina, para Argentina, Brasil y Estados Unidos. Ajá. Bueno, digamos, ¿qué es lo que han detectado como necesidad del mercado? Porque, digamos, cuando uno arranca con un emprendimiento es porque, bueno, ve un nicho, ve un agujero y dice, vamos a dedicarnos a explotar esta oportunidad. ¿Qué es lo que han visto como oportunidad? Mira, para mí la gran oportunidad y la gran necesidad es entender de las dos cosas, ¿no? O sea, el entendimiento conjunto del agro, de toda la cadena del agro, de todas las necesidades que existen, entender cuáles son los problemas reales y también entender cómo funciona la tecnología, entender cómo funciona el software, cuáles son las lógicas y que te permiten después crear soluciones reales, digamos. Nosotros hablamos mucho de soluciones a problemas reales y la única manera de ser creativo es entender de los problemas. Entonces, nosotros veíamos que no había esa mezcla en el mercado, digamos. O hay gente que entiende mucho de tecnología, o hay gente que entiende mucho de agro, pero no esa idea de, nosotros lo llamamos talento híbrido, de trabajar en conjunto buscando una solución. Por otro lado, también lo veíamos que cuando existe ese mix, existe para crear un producto puntual. O sea, es gente dedicada a crear una solución puntual. En nuestro caso, nosotros lo damos como servicio. Entonces, nosotros lo hacemos como si fuese propio, pero actuando con terceros. Entonces, podemos trabajar y colaboramos con toda la cadena para lograr soluciones mucho más amplias y mucho más colaborativas. Es decir, ustedes no están intermediando entre el proveedor de insumos y el productor en todo caso, sino que van a brindarle una solución informática a la empresa que quiere mejorar sus procesos y su llegada al mercado. Sí, ya sea empresa de insumos, puede ser esa empresa un productor agropecuario que necesita una determinada solución, pueden ser empresas de tecnología, como alguna solución de alguna Agtech, digamos, y nosotros lo que hacemos es ayudarlos a escalar. Entonces, a la de insumos la ayudamos probablemente brindándole agilidad en sus desarrollos, o sea,
tenemos mucha más agilidad que una empresa grande para movernos y ayudarlos a encontrar la solución, ya sea esa solución para un productor, para uso interno o para el objetivo que ellos persigan. A la ACTEC le ayudamos a escalar más rápido porque también le permitimos dar volumen y crecer, y podemos trabajar en soluciones conjuntas, podemos ayudarlos con talento, y a los productores con soluciones, y a los distribuidores con soluciones quizás que ya tenemos hechas o que podemos armar a medida de ellos, como por ejemplo puede ser un tablero de análisis de información en base a su data de, por ejemplo, de monitores de siembra y resultados financieros, ¿no? Es interesante porque uno pensaba o tendía a pensar 20 años atrás, 15 años atrás, cuando crecía SAP y otras tipos de aplicaciones, como que había enlatados que la cuestión era insertarlos dentro del funcionamiento de una compañía. Me parece que ustedes están más enfocados a productos a medida y no tomar la lata y aplicarla. Claro, pero también usamos esas soluciones y ayudamos a que se integren como un todo. O sea, una de nuestras lógicas también es decir, no reinventar la rueda, digamos, ¿no? O sea, si la solución existe, nos integramos a esa solución y ayudamos a completar lo que sería el viaje o el journey, digamos, a completar que esa solución realmente sirva. Entonces, a tu ejemplo de SAP, si una empresa tiene SAP y tiene Salesforce y tiene otra herramienta que funcionan para determinados casos de uso, pero luego le faltan determinadas cuestiones o determinados casos de uso que no cubre, que son muy específicos del agro. Pedirle eso a SAP o pedirle eso a Salesforce es pedirle eso a un gran monstruo en el buen sentido, no de feo, sino de grandote, digamos, ¿no? O sea, pedírselo es como mucho pedir porque ellos tienen que resolver un caso que sea general. Nosotros ahí es donde traemos esas pequeñas soluciones que se integran con los SAP, con los Salesforce, con cualquier otro sistema que ellos tengan hecho en la compañía, y le agregamos esa customización que vos decís, ¿no? Qué interesante. Decime, ¿cómo sienten que les está yendo? Yo siempre siento que me está yendo menos bien de lo que pensaba. Tiendo a ver como estímulo la copa medio vacía. ¿Cómo se ven ustedes a ustedes mismos? ¿Cómo se autoperciben? Yo creo que ese es como es un tema del emprendedor, ¿no? Como siempre hay algo más para hacer. Tengo la misma lógica personalmente, siempre creo que hay más para lograr, y veo siempre como todo lo que podemos lograr. Pero por otro lado, también aprendí en este tiempo a valorar todos los avances que uno va dando. Yo creo que nos está yendo muy bien. O sea, tenemos clientes en Argentina, tenemos clientes en Brasil y en Estados Unidos. Tenemos oportunidad y estamos creciendo en los 3 países y tenemos más oportunidades de eso. Cada vez que hablamos y contamos sobre nuestra experiencia, sobre nuestros servicios y nuestras capacidades, hay buena respuesta del otro lado. Nuestros clientes están contentos y los mantenemos, lo cual es muy importante. Nuestra gente también está contenta trabajando con nosotros y tenemos una muy baja rotación, o sea que logramos armar también una cultura Magoya muy marcada, de la cual estamos muy orgullosos. Entonces, la verdad que eso creo que hoy nos define como exitosos. Podemos ser mucho, o sea, buscamos más, pero nos sentimos exitosos con lo que tenemos hoy. Se te ve muy confiada, confiable. Gracias. Contanos un poco de dónde venís, quién es Varina Baldi. Bueno, yo soy cordobesa, aunque no se note en el acento. Me trajeron de muy pequeña a Buenos Aires, así que perdí el acento distintivo muy pronto. Vengo de familia emprendedora, pero sin embargo mi camino no fue tan directo hacia eso. Soy licenciada en comunicación de la Universidad Austral, arranqué trabajando en Monsanto
en diferentes áreas, en el área de marketing, en las áreas de negocio. Estuve 6 años y medio, un poco más, en Monsanto. Ahí me enamoré, tenía relación con el agro, pero desde tener primos y familiares productores, y mi padre siempre un apasionado por el campo, pero no más que eso. Y ahí experimenté el agro de lleno, y la verdad que me apasionó la industria como tal. Una gran admiración por todos los emprendedores en el agro, creo que es como un gran ejemplo. Pero de ahí me fui al área de software y digital, porque dije, no quiero quedar estancada en un solo lugar. Así que me fui a la parte de desarrollo y trabajé en diferentes empresas, pero desde Wunderman armamos el hub de producción desde Argentina para Estados Unidos. O sea que me encargué de armar todo un equipo que terminó siendo de más de 250 personas, trabajando desde Argentina para Estados Unidos, con lo cual aprendí mucho sobre producción digital en escala, producción digital a distancia, cuando no era una práctica normal, esto mucho antes de la pandemia. Y luego, ya llegando a mis 40 años, dije, bueno, es mi momento de emprender y de mezclar todos estos conocimientos, y por eso también decidí fundar Magoya con esta lógica de decir, bueno, vamos a dar soluciones de calidad, de tecnología de calidad para el mundo del agro. Y ahí fue que armamos Magoya hace 6 años ya, justo acabamos de cumplir los 6 años. Felicitaciones por esta trayectoria, este empuje. Les deseo el mayor de los éxitos. Me alegra muchísimo. Siempre se dice que en Argentina hay talentos de dimensión global, que las empresas de software justamente son una ventaja competitiva para la Argentina, y es fantástico poder estar viendo y viviéndolo aquí a la luz del día entre todos. Muchas gracias. Que tengamos mucha mejor idea de lo que están haciendo organizaciones como Magoya Software. Será hasta muy prontito, Vanina. Saludos a todo tu equipo. Muchísimas gracias por tus palabras. Coincido plenamente en que hay muchísimo talento en Argentina, hay muchísimas soluciones de valor. Nuestro gran objetivo es ayudar y ser parte de ese todo para que mejoremos como país y como sector. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. CDB, más de 35 años brindando a la Argentina y al mundo tecnología, diagnóstico, vacunas y reactivos para prevenir enfermedades y aumentar los índices productivos. Diagnosticar y prevenir son decisiones inteligentes. CDB, diagnóstico y vacunas para la sanidad animal. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. BASF, we create chemistry. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, hoy te quiero llevar un poco al tema de la semana en la cual se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo estás vinculando esta cuestión del medio ambiente con las negociaciones comerciales, fundamentalmente las que se vienen llevando adelante entre la Argentina o el Mercosur y la Unión Europea, donde el foco ambiental es muy fuerte? Así es. Mira, Héctor, en el mes de agosto, el Mercosur recibió 2 enmiendas ambientales de la Unión Europea, en donde de manera unilateral le imponía una serie de exigencias a los países del Mercosur
con la aclaración de que en el caso de incumplimiento de parte del Mercosur de estas exigencias, iba a imponer sanciones unilaterales, sin intervención para su discusión del Mercosur en su conjunto ni ninguno de sus países especialmente afectados. Lo que hizo el Mercosur entonces fue denunciar, rechazar en el momento, in limine, como dicen los juristas, estas dos enmiendas arbitrarias, absolutamente unilaterales, que consideró humillantes e imposibles de aceptar por la dignidad nacional de los países del Mercosur. La situación actual es esta, y lo que se puede estimar es que a menos que la Unión Europea retire en todos sus términos estas dos enmiendas ambientales, la situación puede incluso desencadenar una denuncia del tratado firmado en Bruselas por el Mercosur con la Unión Europea en 2019. Es una situación extremadamente delicada, Héctor, que ocurre no solo en el contexto, como vos señalabas, del Día Mundial del Medio Ambiente, sino cuando también está en juego una opción que se le ha presentado en materia de tratado comercial, que se le ha presentado a la Unión Europea por la República Popular China, y que implica también un tratado de inversiones para asegurar su carácter productivo y no meramente comercial. En este sentido, la magnitud de lo que está en juego quizá habría que referirla al hecho de que la misión del ministro argentino Sergio Massa en Shanghái y Beijing ha resultado muy exitosa, mucho más allá de las previsiones iniciales, lo que indica hasta qué punto la República Popular está dispuesta a colaborar con los países del Mercosur para enfrentar esta situación internacional extremadamente crítica. Es más que interesante porque aparece realmente como una alternativa en los hechos, digamos, como vos alguna vez has dicho, o muchas veces, la realidad siempre se subleva. En los últimos años, la realidad china, en el marco del comercio bilateral y multilateral, ha hecho que la Unión Europea sea mucho menos relevante para la economía argentina, en este caso, y del Mercosur. Exactamente, exactamente. Sí. Es probable que la Unión Europea haya cometido un error estratégico letal en este contexto mundial, donde el papel internacional de la República Popular China es cada vez mayor. Más que aleccionador esto, y sé que es polémico, pero porque muchos desconfían o aparecen cuestiones colaterales vinculadas a la política o a la ideología que tienden a diluir o hasta denostar el relacionamiento comercial con China, cuestión de inversiones y demás, pero en concreto, y mucho menos, digamos, es políticamente correcto hoy quizá hablar de lo beneficioso o lo positivo de la gira de Massa, pero la realidad es la realidad, y yo creo que si hay cosas que permiten un avance en esta relación entre el Mercosur y concretamente entre Argentina y China, creo que es saludable para nuestra perspectiva futura. Absolutamente, hay que tener un criterio racional y pragmático para tratar estas grandes cuestiones del interés nacional de la Argentina en el momento actual. Muchas gracias, Jorge Castro, por estos comentarios de hoy. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración.
Alari, seguridad antirrayos. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Para cerrar esta edición de El Campo, la Industria Verde, retomo el tema ambiental, que me parece crucial en este momento, por lo que planteaba Jorge Castro, cómo las restricciones al comercio basadas en cuestiones ambientales empiezan a impactar y a generar rispideces de todo tipo. Y en este sentido quiero remarcar que el sector agropecuario y agroindustrial argentino tiene un enorme mérito por lo que ha hecho en materia ambiental desde mucho antes que estas cuestiones fueran tomando cuerpo en el contexto local e internacional. Se ha hecho mucho, hemos avanzado muchísimo, pero hemos avanzado también mucho en la confusión general. Entonces aparecen jueces o incluso la Corte Suprema avalando restricciones como las que se ha impuesto en Pergamino y en muchos otros municipios y localidades, y también restricciones a nivel provincial para el uso de productos de protección de cultivos. Trasfundando una ignorancia, una, digamos, complacencia con ciertas emociones fáciles, estimuladas en algunos casos honestamente por gente que tiene preocupación por las cuestiones ecológicas, pero también por los que están buscando generar negocios nuevos a partir de esto, fundamentalmente lo que tiene que ver con la cuestión de los juicios y los abogados ambientalistas. No tengo nada contra el derecho, contra los abogados, todo el mundo tiene que cumplir su papel en esto, pero en realidad cuando no se impone la ciencia seria, la ciencia sólida sobre estos paradigmas emocionales y se apela a ellos para generar restricciones fundadas fundamentalmente en ideología, en la necesidad de destruir al sistema, de destruir al capitalismo, de demonizar algunas prácticas con una intención política. Entonces uno dice hay que frenar todo esto y poner a la ciencia por sobre todas las cuestiones, a la ciencia y la tecnología. Esta semana también se celebró el Día del Ingeniero y en ese sentido me parece que es muy importante ver que las soluciones a los temas ambientales también tienen que ver con ingeniería. Muchas veces se habla de los humedales como un beneficio ecológico y yo creo que no se ve toda la película porque también los humedales son fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente el metano, que es mucho más lo que emite algunos humedales y muchos de ellos, casi todos, por anaerobiosis y que están burbujeando permanentemente metano hacia el aire, que las famosas vacas con sus flatulencias y eructos. O sea que me parece que tenemos que ver toda la película, no esconder la basura abajo de la alfombra y sí remarcar que así como lo hicimos con la siembra directa, con el uso razonable y científico de fertilizantes, de herbicidas, de productos de control de insectos o de enfermedades y el uso de otros insumos biotecnológicos, todo tiene que ver con una mejora del medio ambiente al final del día. Así que tenemos que ver a la ingeniería, a la ciencia, a la tecnología como parte de la solución y no como parte del problema. Este es mi mensaje en la semana en la que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Hasta la semana que viene.